Hola a todos, mi nombre es Natalie Celine y hoy les voy a hacer un video explicando qué es y cómo calcular la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda es un instrumento que nos va a medir el grado en que varían las cantidades demandadas cuando se presentan variaciones en el precio y nos sirve para determinar el tipo de demanda que tiene un bien, ya sea una demanda elástica, una demanda inelástica o una demanda unitaria. Nosotros ya sabemos por la ley de la demanda que ante las variaciones del precio, ya sea un aumento en el precio, tenemos que las cantidades demandadas disminuyen, o ante una disminución del precio, las cantidades demandadas aumentan. ¿Sí? Tenemos que hay una relación inversa entre el precio y las cantidades demandadas. Sin embargo, la elasticidad nos va a ayudar a medir en qué grado, es decir, en qué porcentaje como tal se da esa variación. Si yo tengo un bien que al modificarle el precio, las cantidades demandadas se van a modificar en una gran proporción o en una menor proporción, ¿sí? Nos va a decir qué tanto, como lo muestro en ese muñequito, qué tanto se estira, ¿sí? Qué tanto se cambia esa demanda cuando hay variaciones en el precio. La elasticidad tiene unas clasificaciones, como lo había mencionado anteriormente. Una elasticidad, la demanda puede ser elástica, puede ser unitaria o puede ser inelástica. ¿Qué significa que una demanda sea elástica? Que la variación de las cantidades ante la variación del precio va a ser en una mayor proporción que lo hace el precio. Por ejemplo, si el precio lo aumento en un 1%, la cantidad demandada me va a disminuir en una proporción mayor a 1, es decir, me va a disminuir en un 2%, en un 3%, en un 4%, etc. Eso quiere decir que es elástica. Las cantidades demandadas, en este caso, disminuyen en una mayor proporción de la variación que tuvo el precio. Esto lo podemos ver en la primera gráfica, donde vemos que tenemos una curva de demanda y vemos que el precio cambia de P1 a P2. Si tenemos ahí una variación, ¿sí? Ahí podemos ver como la magnitud del cambio. Pero vemos que las cantidades demandadas, en este caso al presentarse esa disminución del precio, aumentan y ese aumento del Q1 al Q2 se da en una mayor proporción que el aumento que de P1 a P2, ¿sí? Se da en una mayor magnitud. Eso lo hace una demanda elástica. Cuando nosotros aplicamos la fórmula de la elasticidad, esto nos va a dar como resultado mayor a 1. Si el resultado es mayor a 1, quiere decir que tenemos una demanda elástica. ¿Listo? Cuando tenemos una elasticidad unitaria, si el resultado es igual a 1. ¿Y qué quiere decir una demanda de elasticidad unitaria? Que la variación en las cantidades, cuando se presenta una variación en el precio, se da en la misma proporción en que varía el precio. ¿Sí? Si yo varío mi precio en un 1%, las cantidades demandadas me van a variar también en un 1%. ¿Sí? Se presenta en una misma proporción. Aquí lo podemos ver reflejado en la segunda gráfica, donde se pasa de un precio P1 a P2 y de unas cantidades demandadas Q1 a Q2, y vemos que la proporción del cambio tanto en el precio como en las cantidades es exactamente la misma. ¿Sí? Tenemos el caso contrario, la demanda inelástica. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos una demanda inelástica? Cuando ante la variación de un precio, del precio, las cantidades varían, pero en una proporción menor. ¿Sí? Si yo varío mi precio, o el precio de ese bien está variando más bien en un 1%, mis cantidades demandadas van a variar en una proporción menor a 1, ¿sí? En 0.5, en 0.6. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Tenemos que el precio pasa de P1 a P2, ahí vemos, digamos, como la magnitud del cambio, y vemos que gráficamente el cambio de Q1 a Q2 pues es un cambio menor, es un cambio un poco más pequeño que el que se dio en el precio. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos su fórmula, el resultado nos va a dar menor a 1 y eso nos va a indicar que es inelástica. Así que ante variaciones en el precio, las cantidades demandadas van a variar en una proporción muy pequeña, ya sea que aumente o disminuya. Hay unas situaciones extremas donde tenemos casos de demanda perfectamente inelástica y demanda perfectamente elástica. Cuando tenemos una demanda perfectamente inelástica, al aplicar la fórmula de la elasticidad nos va a dar igual a cero. Gráficamente, la curva de la demanda es totalmente vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que ante variaciones en el precio, la cantidad demandada no va a variar, ¿sí? No va a variar, no se va a modificar. El precio puede aumentar todo lo que quiera o el precio puede disminuir todo lo que quiera, pero la demanda siempre va a ser la misma. Tenemos el caso de la demanda perfectamente elástica, que cuando aplicamos la fórmula nos da un valor indeterminado, es decir, que tiende hacia el infinito. Gráficamente lo tenemos con una curva de demanda totalmente plana, totalmente horizontal. Tenemos que, si, por ejemplo, en este caso que el precio está en 4 en la parte de la demanda, si el precio está por encima, la cantidad demandada va a ser 0, o si el precio está por debajo, la cantidad demandada va a ser infinita. Si tiene cambios, digamos, muy extremos ante las variaciones en el precio. Bueno, ¿cómo calculamos la elasticidad, precio de la demanda?
nosotros tenemos esta fórmula. La elasticidad precio de la demanda es la variación porcentual de las cantidades demandadas sobre la variación porcentual del precio, ¿sí? Esa es como la fórmula gruesa. De ahí nosotros podemos irla desglosando para que nos sea más fácil aplicarla. Es decir, que ese cambio o variación porcentual en las cantidades demandadas se puede ver representada por esta parte de abajo, como la variación en las cantidades sobre la cantidad inicial. ¿Qué es una variación? Nos mide el cambio en las cantidades. En este caso tenemos una cantidad inicial y una cantidad final. Aquí las cantidades iniciales las estamos viendo como un Q1 y las cantidades finales como un Q2. Entonces pasamos de un punto al otro. Entonces en este caso tenemos la cantidad final menos la cantidad inicial sobre la cantidad inicial, ¿sí? Y tenemos el porcentaje, el cambio porcentual en el precio, que sería igual a un precio final menos un precio inicial sobre un precio inicial. Nosotros aquí podemos aplicar lo que se llama ley de oreja para que nos quede más fácil y lo podemos expresar de la siguiente manera. Las cantidades finales menos las cantidades iniciales sobre los precios finales menos los precios iniciales por el precio inicial sobre la cantidad inicial. La elasticidad tiene unas clasificaciones, como lo había mencionado anteriormente. Una elasticidad, la demanda puede ser elástica, puede ser unitaria o puede ser inelástica. ¿Qué significa que una demanda sea elástica? Que la variación de las cantidades ante la variación del precio va a ser en una mayor proporción que lo hace el precio. Por ejemplo, si el precio lo aumento en un 1%, la cantidad demandada me va a disminuir en una proporción mayor a 1, es decir, me va a disminuir en un 2%, en un 3%, en un 4%, etc. Eso quiere decir que es elástica. Las cantidades demandadas, en este caso, disminuyen en una mayor proporción de la variación que tuvo el precio. Esto lo podemos ver en la primera gráfica, donde vemos que tenemos una curva de demanda y vemos que el precio cambia de P1 a P2. Si tenemos ahí una variación, ¿sí? Ahí podemos ver como la magnitud del cambio. Pero vemos que las cantidades demandadas, en este caso al presentarse esta disminución del precio, aumentan y ese aumento del Q1 al Q2 se da en una mayor proporción que el aumento de P1 a P2, ¿sí? Se da en una mayor magnitud. Eso lo hace una demanda elástica. Cuando nosotros aplicamos la fórmula de la elasticidad, esto nos va a dar como resultado mayor a 1. Si el resultado es mayor a 1, quiere decir que tenemos una demanda elástica. ¿Listo? Cuando tenemos una elasticidad unitaria, si el resultado es igual a 1. ¿Y qué quiere decir una demanda de elasticidad unitaria? Que la variación en las cantidades, cuando se presenta una variación en el precio, se da en la misma proporción en que varía el precio, ¿sí? Si yo varío mi precio en un 1%, las cantidades demandadas me van a variar también en un 1%, ¿sí? Se presenta en una misma proporción. Aquí lo podemos ver reflejado en la segunda gráfica, donde se pasa de un precio P1 a P2 y de unas cantidades demandadas Q1 a Q2, y vemos que la proporción del cambio tanto en el precio como en las cantidades es exactamente la misma, ¿sí? Tenemos el caso contrario, la demanda inelástica, ¿sí? ¿Cuándo tenemos una demanda inelástica? Cuando ante la variación de un precio, del precio, las cantidades varían, pero en una proporción menor, ¿sí? Si yo varío mi precio o el precio de ese bien está variando más bien en un 1%, mis cantidades demandadas van a variar en una proporción menor a 1, ¿sí? En 0.5, en 0.6, ¿sí? Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Tenemos que el precio pasa de P1 a P2, ahí vemos, digamos, como la magnitud del cambio, y vemos que gráficamente el cambio de Q1 a Q2 pues es un cambio menor, es un cambio un poco más pequeño que el que se dio en el precio, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos su fórmula, el resultado nos va a dar menor a 1 y eso nos va a indicar que es inelástica. Por ejemplo, nos dan la siguiente información, nos dan la siguiente tabla de precios y cantidades de un bien determinado. Nos sean los precios aquí arriba, 6, 7 y 8, y las cantidades demandadas abajo. Cuando el precio es igual a 6, la cantidad demandada es 20. Cuando el precio es igual a 7, la cantidad demandada es 10. Cuando el precio es igual a 8, la cantidad demandada es 0. Y nos piden calcular la elasticidad precio de la demanda cuando el precio varía de 7 a 6. Entonces, aquí es muy importante identificar entonces lo que les había mencionado inicialmente. ¿Cuáles son mis cantidades iniciales y cuáles son mis cantidades finales? ¿Cuál es el precio inicial y cuál es el precio final? Aquí nos están diciendo que el precio cambia de 7 a 6. Entonces eso quiere decir que el precio inicial que se tiene o del punto del cual partimos es el punto 7 o el precio 7 hacia el precio 6 que sería el precio final. Entonces ya estando en este pizarrón vamos a hacer el ejercicio. Habíamos dicho que este 7, este precio 7 y esta cantidad 10 eran mi precio inicial y mi cantidad inicial. Aquí le vamos a poner 1 para que no nos vayamos a confundir.
Y, nuestro precio final y cantidad final eran 6 y 2, perdón, 6 y 20, ¿sí? Entonces aquí le pongo 2 para que sepamos que son los precios y cantidades iniciales y los precios y las cantidades finales. Y vamos a sencillamente aplicar esta formulita. Entonces tenemos que la elasticidad precio de la demanda es igual a la parte de arriba, la cantidad, o bueno, Q2, que sería la cantidad final, en este caso es 20, ponemos el 20, menos la cantidad inicial, que sería 10, menos 10. Cerramos paréntesis, sobre el precio final, que en este caso el precio final sería 6, menos el precio inicial, que sería 7. Por el precio inicial, que sería 7, P1, sobre Q1, que sería en este caso 10. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar. Aquí se me los olvida comentar algo, y es que en la fórmula de la elasticidad ustedes pueden encontrar dos cosas en la fórmula de la elasticidad precio de la demanda. Unas donde se le aplica al final valor absoluto, u otras donde sencillamente tienen esta misma formulita pero tienen un negativo aquí. ¿Y eso por qué es? Porque cuando nos da el resultado no nos importa el signo, si normalmente nos va a dar negativo porque hay una relación inversa entre el precio y la demanda, pero nos va a importar ese numerito, ¿sí? Entonces ese numerito que muy probablemente nos va a dar negativo, lo tenemos que poner en positivo, sencillamente, ¿sí? Por eso en unas usted les aplica valor absoluto, o pues en otras tienen ese negativo para que el negativo por el negativo se vuelva positivo, ¿sí? Entonces aquí sencillamente pues vamos a aplicarle valor absoluto al resultado que nos dé aquí, ¿listo? Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a ustedes les llega a dar menos 1, entonces usted dice, no, es menor a 1, si no le aplican el valor absoluto, entonces van a decir es inelástica, pero no. Al aplicarle el valor absoluto, pues el resultado sería 1, que ya es diferente, ya nos estaría dando una elasticidad unitaria. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. Entonces, bueno, siguiendo aquí con el ejemplo, tenemos 20 menos 10, sería 10, sobre 6 menos 7, sería menos 1, por 7 sobre 10. Aquí sencillamente pues podemos eliminar este 10 por este 10 porque están dividiendo, o si ustedes quieren lo pueden hacer de manera lineal, 10 por 7, 70, y 10 por 1 menos 1, que al final nos daría aquí menos 7. En este caso, como ustedes ven, nos da negativo, pero nosotros le aplicamos valor absoluto y sería entonces positivo 7, ¿listo? O si estaríamos cumpliendo este negativo que tiene aquí la fórmula, entonces pues negativo por negativo nos daría positivo, ¿listo? Eso para que lo tengan muy presente, es muy importante porque a veces se pueden confundir con eso. ¿Qué quiere decir entonces este 7? Nos da mayor a 1, es una demanda elástica. En el sentido de la interpretación, por ejemplo, ante un cambio o una variación del precio en un 1%, las cantidades van a variar en un 7%, ¿listo? Si yo aumento mi precio en un 1%, las cantidades me van a disminuir en un 7%, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir, digamos, la elasticidad teniendo en cuenta este ejercicio.